a grabar. Bueno, estimados estudiantes de Matemáticas 2, la idea hoy es ver funciones, ¿cierto? Representación gráfica en el plano cartesiano, función lineal y función cuadrática. Función cuadrática. Listo. Entonces, esos son los temas del parcial. Y esos son los temas que vamos a trabajar hoy. Por favor, atentos, cualquier inquietud, es mucho mejor con eso. De pronto esa duda que ustedes tengan la tienen sus compañeros. Entonces, este concepto de función no se sale de lo que nosotros habíamos dicho, ¿cierto? No se sale de ahí. Que para cada elemento del dominio debe existir una sola y única imagen y que todo el dominio está relacionado. ¿Qué es lo que sucede? El dominio va a estar en el eje X. Cuando ustedes vean esta grabación, van a poder anotar, porque pueden parar el video. El dominio va a estar en el eje X. El codominio es todo el eje Y, mientras el rango son los elementos del eje Y que corresponden al dominio. ¿Listos? Entonces, vamos a iniciar por un ejemplo de la función lineal. Entonces, coloquémoslo acá y ahí pues les enseño a graficar y de una vez les voy diciendo algunas cositas importantes de esta función. Ustedes en matemáticas se van a encontrar bastante el comportamiento lineal. ¿Y en qué consiste ese comportamiento lineal? El comportamiento lineal no es otra cosa que una línea recta, ¿sí? Por ejemplo, digamos, eh, digamos, eh, un vehículo se desplaza a razón de 60 kilómetros por hora. ¿Qué significa eso? Que en una hora anda 60 kilómetros, en 2 horas 120, en 3 horas 180 y así sucesivamente, siempre y cuando mantenga esa velocidad uniforme. Entonces, ese es un comportamiento lineal, que si lo vamos a graficar es como lo vamos a hacer ahorita más adelante. ¿Y por qué? Pues porque a medida que va aumentando el tiempo, ¿sí? Bueno, hagamos un bosquejo ahí pequeñito para explicarlo. Eh, a medida que va pasando el tiempo, entonces digamos aquí, como para meternos en el concepto. Entonces, aunque las gráficas a mí tienen que hacérmelas completicas aquí, pues por cuestión de tiempo, pues hay veces se me van algunos detalles, pero en todas tienen que colocar esas flechitas que estoy colocando que indica que son infinitas. Marcar los ejes, X e Y. Eso es lo menos que debe tener una gráfica. Entonces, vamos a llamar aquí a X, la vamos a llamar el tiempo y la vamos a expresar en horas. ¿Sí? Y aquí a Y, vamos a marcar, vamos a colocarlo aquí como la distancia recorrida. ¿Listos? Y la vamos a dar en kilómetros. En kilómetros. ¿Listos? Entonces, yo voy a tener una tablita de valores. ¿Cómo va a ser esa tablita de valores? Eso lo vamos a hacer ahorita, tranquilo, yo se los explico paso por paso. Esto es como un ejemplo para que pues nos vayamos metiendo como digamos como en el tema como tal. Para decirles qué es un comportamiento lineal en términos generales en matemáticas. Entonces, sabemos que X es el tiempo y Y es la distancia, ¿sí? Bueno, esta distancia me quedó aquí como mal, esto es así como eso es delta realmente, una letra, esa se llama una letra minúscula del alfabeto griego, que refiere a distancia, ¿sí? Se utiliza en física, hay veces se utiliza también esto, ¿sí? Un triangulito y una X, bueno. Entonces, este es los kilómetros, la distancia recorrida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede al cabo de una hora? Anda 60. Al cabo de 2 horas, anda 120. Y entonces aquí yo ya empiezo a explicar cosas importantes. Por favor, cuidado con los micrófonos que ya me ha tocado apagar a 3 estudiantes. En la tercera hora, ¿sí? 180.
¿Qué es lo que yo les quiero decir? Ustedes van a decir, uy, profe, pero yo no entiendo. Aquí, ¿por qué de uno en uno y aquí sí de 60 en 60? Yo puedo hacer eso. Lo que pasa es que, pues aquí no me está quedando perfecto, pero ¿qué es lo que yo quiero mostrarles? Que de 0 a 1 tiene que ser igual que de 1 a 2, igual que de 2 a 3, que de 3 a 4, ¿sí? O sea, yo no puedo, por ejemplo, llegar y colocar aquí 10, ¿sí? No, me quedaría mal. ¿Por qué? Pues porque lógicamente aquí sería 5, ¿cierto? Porque va de uno en uno. Y la escala, eso se llama la escala, del eje X o del eje horizontal puede ser diferente a la del eje vertical. Yo aquí puedo manejarlo de mil en mil, ¿sí? O de millones en millones, porque yo aquí, por ejemplo, quiero hacer la gráfica de la venta en millones de una concesionaria de vehículos. Entonces aquí yo voy a colocar 10 millones, 20 millones, 30 millones, 40 millones y así. Y no significa que ambas, entonces aquí que también tiene que ser 10 millones, no, aquí puede ser de diferente escala, pero lo que tienen que conservar es que la distancia de punto a punto mantenga la misma magnitud. Es decir, aquí era de uno en uno, aquí es de 60 en 60, 60, 120, 180. Aquí sería 240, ¿sí? Y por último, digamos, 300. Bueno, ¿cómo es el comportamiento lineal, muchachos? Entonces, como ya les dije, 0, no ha pasado tiempo, no ha avanzado el vehículo. ¿Sí? Vamos a hablar de un vehículo. 1, cuando pasa 1 hora, aumentó ¿cuánto? 60. Cuando pasa 2 horas, ¿sí? Recuerden que aquí el tiempo está dado en horas, ¿sí? 120. 3 horas, 180, ¿sí? Y entonces, por medio de esta tabla de valores, yo ya puedo interpretar esta gráfica. ¿Cuál sería esta gráfica? Aquí, cuando X vale 1, perdón, cuando el tiempo vale 1, Y vale 60, cuando T vale 2, vale 120, cuando vale 3, 180, ¿sí? Algo así. Cuando vale 4, no sé, se me olvidó sacar la pizarra cuadriculada, pero bueno, listo, ya dejémoslo así. Bueno, a grandes rasgos, muchachos, porque pues vuelvo y repito, aquí no tengo una cuadrícula, y hagámosla de otro color, hagamos la función de otro color. Entonces, esto es algo aquí así, ¿sí? Entonces, esa es una función lineal. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo había trazado primero la recta y después sí los puntos. Vamos a ver que uno, o sea, todas tienen que estar en la línea recta, todas. ¿Sí? Todas. Listo. 4 y 5. Y esta sería nuestra función. ¿Listos? Esta sería nuestra función. Recuerden que la función se puede llamar y o se puede llamar f de x. Y siempre tienen que marcar. Porque hay algunos estudiantes, por ejemplo, que en el parcial les pongo a graficar 3 funciones y hacen las 3 gráficas, pero no sé cuál es cuál. ¿Sí? Entonces deben tener cuidado con eso. Eso es un comportamiento lineal. A medida que va aumentando el tiempo, proporcionalmente, ojo, esa palabra es importante, va aumentando también la distancia, ¿sí? ¿Y por qué es vuelvo y repito, un comportamiento lineal, o en este caso una función lineal? Pues porque su representación gráfica es una línea recta. Hay veces hay estudiantes que están haciendo el proceso que vamos a ver ahorita y les sale, por ejemplo, un punto acá. Y llegan y hacen una línea así, van hasta acá, se devuelven y siguen con la línea. Entonces, ojo, cuando eso ocurra es que ese punto quedó mal, porque si estamos hablando de una línea recta, todos los puntos tienen que estar en la línea recta. Dudas, preguntas, inquietudes, reclamos, sugerencias, algo que no hayan encontrado. Venga, les voy a poner acá, por favor, si quieren saquen pantallazo y lo comparten. Ah, les coloco de una vez ya el ejemplo que lo hice, eh, el enunciado. Entonces, mientras lo coloco, por favor, si hay preguntas, me pueden decir. Ejemplo, eh, un vehículo. ¿De dónde salió esa F? O sea, ¿por qué la F? Esa es la función de x. Es lo que estamos viendo. Se llama f de x. Y eso es lo que vamos a marcar. Elegir la F. ¿Sí? O sea, cuando uno va a dar la respuesta, tiene que ir esa F.
Correcto, tiene que ir la función, que es f de x. La función en matemáticas expresa, perdón, como f de x. Se desplaza a razón de 60 km por hora, por hora. Representar gráficamente, representar gráficamente sí, la anterior situación. Listo, nada más. Ese sería el ejemplo. Entonces, ese es un, ese es un comportamiento lineal. Situación. Bueno, listo. Situación. Bueno, ese sería nuestro ejemplo. Entonces, ya espérenle, dejémoslo como por acá. Dejémoslo aquí, no interesa. Listos. Entonces, si quieren tomar el pantallazo para que por favor lo que. Ah, espere, por favor, aquí. No van a entender acá. No, no me deja. Bueno, copien el pantallazo ahí, por favor, y lo suben al grupo. Entonces, porque es que ya voy a borrar todo. Entonces, pónganle cuidado. Vamos a graficar ahora sí una función lineal. Vamos a hacerlo rápidamente. Se van a dar cuenta que este tema es muy sencillo. Ustedes lo vieron en su bachillerato, ¿sí? Todavía no han tenido problemas en cálculo con temas nuevos porque esto ya ustedes lo vieron. Vamos a graficar la siguiente. Y igual a 3x más 2. ¿Sí? 3x más 2. El primer paso se llama evaluación. ¿Listos? Evaluación. ¿En qué consiste la evaluación? En dar valores arbitrarios a la variable independiente, ¿cierto? Para luego obtener los valores de la variable dependiente. Cuando yo lo haga, se van a dar cuenta en qué consiste. La función general tiene una fórmula, ¿cierto? Que es la que modela todas las funciones lineales, que es y igual a mx más b. Recuerden que yo puedo colocar f de x también, ¿no? Es decir, f de x se puede expresar como y. O sea, f de x o y es lo mismo. Entonces, la función, la fórmula general de la función lineal es esta, donde y es la variable que depende. En términos generales, como les decía la vez pasada, una función es cuando una variable depende de otra. Esta es la variable independiente. ¿Listos? Para este caso, x es la variable independiente. M es la pendiente. ¿Sí? Es la pendiente. Y B, ¿sí? Es la pendiente. Y B es el intercepto con el eje Y. En este caso, la M y la B son las que son números. Si vamos a mirar acá, por ejemplo, ¿quién es? ¿Sí? La pendiente, pues es 3, significa que es positivo. ¿Sí? Y quiero saber cuál es el intercepto con el eje Y. En este caso va a ser el número 2. ¿Listos? Entonces, voy a escribirlo para que ustedes lo tengan ahí claro. ¿Qué es la evaluación? ¿Sí? La evaluación es dar, o en qué consiste ese proceso, dar valores arbitrarios. ¿A qué me refiero eso con arbitrarios? ¿A qué me refiero con los valores arbitrarios? ¿Como neutros? No. ¿Alguien más? Decidí colocarlo bien, de la variable dependiente. ¿Sí? Bueno, aquí coloquemos variable independiente. Ya nos dimos cuenta que la variable independiente es x, ¿sí? Para este caso. Y la variable dependiente es y. ¿Listos? Es importante que ustedes sepan qué es la evaluación, en eso consiste. Vuelvo a repetir.
Dar valores arbitrarios a la variable independiente X para sustituirlos en la función y poder así obtener los valores de la variable dependiente Y. El segundo paso se llama tabulación. ¿Sí? ¿En qué consiste la tabulación? Con los valores de la evaluación, ¿sí? Se organizan, espere que me salió eso ahí, ya, con los valores de la evaluación, se organizan las parejas ordenadas o puntos en una tabla de valores. ¿Listos? En una tabla de valores. Esa es la tabulación. Y por último, el tercero es representación en el plano. Representación en el plano. Entonces, ¿qué significa la representación en el plano? Simplemente ubicar las parejas ordenadas como puntos que conforman la función. Luego, se unen dichos puntos de acuerdo al comportamiento de la misma. Lo redactaba yo mismo, bueno, al comportamiento de la misma. Entonces, es eso, muchachos. Son esas tres cositas que vamos a ver ahorita, tan pronto se acabe la esta. Me dan unos 15 minuticos mientras grabo la videollamada, ¿sí? Para que quede en YouTube de una vez. Entonces, pendientes ahí en el WhatsApp. Todos están en el WhatsApp para que por favor ingresen, ¿sí? Y vamos a desarrollar esta. Y igual a 3x más 2. Importante. Yo les voy a dejar una aplicación, una herramienta app, para que ustedes puedan verificar si la gráfica les queda bien. ¿Qué es lo único malo? Que no la van a poder utilizar en el parcial. Es decir, no se las voy a valer como respuesta del parcial, porque yo les digo no la utilicen, pero yo no voy a estar en la casa de cada uno de ustedes mirando si la están utilizando o no. O sea, ustedes la pueden utilizar y hasta pueden pegar la imagen en el parcial, pero no se los voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que voy a tener en cuenta es este proceso que estoy escribiendo acá. ¿Cómo hicieron ustedes para graficar la función como tal? ¿Sí? Entonces, esa herramienta app, si hay alguien que tiene iPhone, pues de pronto tiene que consultar una diferente, pero los que trabajamos con Android, ¿sí? Pues queda mucho más fácil descargarla y utilizarla. Les va a servir para todo el cálculo. Profe, ¿y cuál es la aplicación que podría usar el iPhone? Bueno, esas se las voy a dar después de que les explique esto. ¿Listos? Les voy a explicar cómo graficar funciones lineales y funciones cuadráticas. Características de la función lineal, por favor, no me vayan a olvidar esto porque es tal vez lo más importante. 1, que las variables están elevadas a la 1. ¿Listos? Las variables son de grado 1. Es decir, X y Y siempre van a estar elevadas a la 1. ¿Listo? Las variables es del grado 1. Esa es una característica muy importante, ¿sí? Las variables están en el grado 1. Y 2, que la gráfica es una línea recta. ¿Listos? Por favor, no lo vayan a olvidar. Que la segunda característica de la función lineal es una línea recta. Esto está contemplado, vuelvo y repito, ¿en dónde? En la fórmula general de la función lineal. Y ya vimos un ejemplo práctico, ¿sí? El de la velocidad, que nos permite analizar dos variables, la del tiempo con la distancia recorrida. Entonces, bueno, esta teoría ya la vamos a aterrizar ahorita en un ejemplo, ¿cierto? Entonces, son las